Pocas personas cocinan el pollo así. Una cena rápida y sin complicaciones que estará lista en menos de 30 minutos. Empezaré realizándole unos cortes a 3 muslos de pollo de esta manera como lo estoy haciendo, pero solo haremos estos cortes en la parte superior, con una distancia de aproximadamente 1 centímetro. Ya hecho los cortes lo reservaré. En una sartén a fuego medio voy a agregar un poco de aceite. Luego agregaré los muslos de pollo uno al lado de otro y voy a condimentarlo agregándole ajo en polvo y una pizca de pimienta negra. Y ya condimentado lo dejaré cocinar por 5 minutos de ambos lados hasta que se doren, pero si es necesario, puedes dejarlo más tiempo hasta que el pollo esté bien dorado de ambos lados. Mientras se vayan dorando los muslos de pollo, voy a cortar una cebolla en tiras finas. Chicos, este muslo de pollo cocinado de esta manera quedan bien deliciosos y son muy fácil de preparar. Estoy segura de que a todos les gustará el resultado. También para esta receta vamos a necesitar 2 tomates, los cuales cortaré por la mitad. Luego le voy a quitar esta parte y lo cortaré en cubos pequeños. En este momento me gustaría saber de qué ciudad o país nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Julio Villafán Flores desde Perú, también para Mónica Yemal Sosa desde Uruguay y para Nancy Ayala desde Ecuador. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Cuando el pollo esté dorado de un lado, le voy a dar la vuelta y lo condimentaré nuevamente, agregándole un poco de sal, una pizca de pimienta negra, un poco de ajo en polvo y dejaré cocinar hasta que se dore muy bien el otro lado. Una vez esté dorado de ambos lados, le voy a agregar la cebolla cortada que tenía reservada y la voy a organizar muy bien para que quede en los lados. Ya organizada taparé y dejaré cocinar hasta que la cebolla esté blanda. Ya que la cebolla está blanda, le voy a añadir los tomates cortados en cubos pequeños y haré el mismo procedimiento que realicé con la cebolla. Los organizaré por los lados para que los tomates no queden encima del pollo. Taparé nuevamente y lo dejaré cocinar por 5 minutos o hasta que los tomates estén cocidos. Mientras se vayan cocinando los tomates, en un bol agregaré 5 huevos y lo voy a condimentar con una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, ajo en polvo y batiré muy bien hasta romperlo. Ya que están cocidos los tomates, le voy a agregar los huevos que acabo de batir, pero los huevos no lo vamos a agregar encima del pollo, lo iremos agregando por los lados de esta manera como lo estoy haciendo. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí abajo el siguiente mensaje: me encanta el muslo de pollo, para enviarte un saludo muy especial. Hecho esto, volveré a tapar y dejaré cocinar hasta que los huevos estén cocidos. Una vez los huevos estén cocidos, ya nuestra receta está casi lista. Le voy a añadir un poco de perejil bien picado, pero esto es opcional. Y listo, ya nuestro muslo de pollo de una manera diferente está listo. Mira qué delicioso ha quedado. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.